Tanto amarte, cuánto amarte, cómo amarte. Si nada queda de ti, si nada queda de ti, si ya no puedo tocarte, si ya te fuiste de mí. ¿Cómo amarte? Si nada queda de ti, si nada queda de ti. Me desnuda tu partida, quedas sola con la herida en el medio de los mundos, ni tu aire se respira. ¿De qué me sirve la boca si no puedo mirarte, ni hablar, ni gritarte? Dime, ¿para qué te conocí? ¿De qué me sirven los ojos si no puedo besarte, sentir, olvidarte? Dime, ¿para qué te ¿Qué pasa? ¿Qué querés entrar? si no fuiste? ¿Qué querés? No quiero nada de vos. Quiero darte algo. ¿Qué? Amor. Yo ya tengo amor. Tengo mucho amor. Demasiado, te diría. Quedas sola con la herida en el medio de los... La vida es simple. Vivila con Simple Minds. Alberto da Costa, emblemático modelo de los años 80, quien saltó a la fama gracias a las publicidades de cigarrillos Simple Mind, falleció hoy, víctima de un cáncer de pulmón. Da Costa luchó incansablemente contra esta enfermedad. Incluso en los últimos años encabezó una campaña contra el tabaquismo. Pero hoy, lamentablemente, su cuerpo dijo basta. Ahora en la televisión empiezan todo el tiempo a hablar sobre el flagelo del tabaco y sus peligros y que bla, bla, bla. Ven, la gente sabe que fumar hace mal. Sí. Decime, ¿por qué fuma la gente? Porque les gusta, no sé. Porque son adictos. Ah. Todo el mundo es adicto a algo. Todo el mundo. ¿Cómo viene eso? Perfecto. Ya está lista la convocatoria de actrices y modelos. Buenísimo. Es verso, ¿no? Digo, esto de la convocatoria, del casting, es para que vengan minas nada más, no me jodas. Mira, Roquito. En 5 semanas cumplo 21 años. Y yo tengo un gran objetivo. No me digas nada. El famoso cuenta ganado, ya sé. Tengo poco tiempo para cumplir ese objetivo. Por eso necesito material. Y bueno. Pará, ¿esto es una apuesta que le hiciste a alguien o es una adicción como lo del cigarrillo? Sos adicto al sexo. Soy el hijo único del único dueño de la tabacalera más grande de la región. Sé todo sobre el tabaco. El tabaco tiene más de 4.000 sustancias tóxicas y más de 600 aditivos con un solo objetivo: volverte adicto. Cuantos más adictos haya, más rico se vuelve papá. Así de simple. No, 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 no. Acá no se fuma. Ok, no hay problema. Ya me estoy yendo yo, ¿eh? Muchas gracias por todo. No, por favor. Pura vida. Muchas gracias. Nos vemos. Hola. Hola. ¿Qué es esto? ¿Te gusta? Es mi lugarcito en el mundo. ¿Matías? ¿Está acá con vos? Si Matías estuviera acá no te hubiera invitado, ¿no te parece? Sé todo sobre tabaco y adicciones. Sé perfectamente lo que es una adicción. Y no, lo mío no es una adicción al sexo. Lo mío es otra cosa. Hoy me duele todo y no siento nada. Crucé el abismo creyendo
muy contenta. Maya tuvo avances muy claros. Uno, se presentó a la beca y la ganó. ¿Le echaron del colegio? Sí, la echaron del colegio, pero se repuso el fracaso. Logró transitarlo, me parece. Practicando bullying con Manuel. Bueno, estoy exponiendo. Y sí, soy muy optimista porque logró un montón de cosas. Además de todas las cosas que conté, Maya fue convocada por un productor musical. ¿El mismo que tiene Azul no es sospechoso? Para ella es una oportunidad. Es una chance. En vez de haberse tirado atrás, de esconderse, se animó. Hola. ¿Qué? Para, ¿vos estás seguro de lo que estás diciendo? Escúchame, junta todos los sábados, yo voy por ahí. Sí, me tengo que ir, Maya. ¿Me dejas de garpe así? Es que pasó algo muy urgente. Estás muy bien, ¿sí? Trabaja los agudos. Sigan, muchachos, trabajando. Todo lo que está pasando es muy auspicioso. ¿Qué onda, Paul? ¿No es el manager de Azul? ¿Y? Él es productor. Ella no es la única a la que representa, ¿sabes? Además está buscando gente nueva y... está bueno. ¿Paul? Todo está bueno. ¿Azul? Bueno, Azul está teniendo avances también. Por un lado, su relación con Franco. Por el otro, restableció el vínculo con su padre. Y no solo eso, también comió con él. ¿De qué vivís? ¿Qué hiciste para ir preso? Me gusta tu voz. Sos talentosa. No me cierran mucho tus letras, son casi como frívolas, un poco tontas, te diría. Ah, bueno, vos no podés criticarme después de que me abandonaste y desapareciste. Siempre te cuidé. ¿Ah, sí? Se ve que fuiste muy sutil porque ni me di cuenta. De tu exmujer no me cuidaste, ¿no? Es tu madre. ¿Siempre elegiste mal a las mujeres? ¿Salvo con vos? Necesito que estés. No vuelvas a desaparecer. ¿Qué hace este tipo acá? ¿Qué hace este delincuente en mi casa? ¿Vos sabés que este tipo está prófugo de la justicia? ¿Qué viniste? ¿Qué viniste? ¿A sacarle todo, a estafarla? Esa sos vos. Bueno, hay que averiguar más sobre el padre. ¿Por qué estás tan segura que está teniendo avances? El ejemplo es lo que pasó con Manuel y el video. Tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Mira. No se puede vivir así. No puedo más con este dolor. No soporto un insulto más. Ni una agresión más. Necesito liberarme hoy. Gracias, papá. Gracias, mamá. No sufran por mí. No. Yo no encajo en este mundo. Perdón. Como dice Azul, uno tiene que ser ahí donde puede ser. Y yo acá no puedo ser. Azul, vos eras lo único bueno que me pasó en la vida. Eras mi única alegría. Gracias por todo. ¿Es un video suicida? ¿Pero qué? ¿Que se mató este chico? Yo a este chico lo conozco. Ya lo chequeé, se llama Manuel Ramírez. Y no se mató. El tema es que tenemos que ver qué hacer si esto llega a trascender, porque si lo ignoramos, puede tener consecuencias, y si no lo ignoramos también. Pobre chico. Sentí una preocupación verdadera por Manuel. Y eso es un avance. ¿Está mejor, Manuel? Sí, a pesar del intento de suicidio, que sabemos que es algo malo, rescato el mensaje que grabó, ¿no? Se animó. Se animó a decir lo que siente, lo que piensa. Creo que es un avance. Inti, ¿avance con Franco? Inti. Perdón, Franco viene muy bien. Por suerte está todo en orden.
Hola. Hola. Estás muy linda. Gracias. ¿Noah está? No, no viene a la universidad. No te preocupes. Sí, igual no tengo que esconder nada ni darle explicaciones a nadie, ¿no? Solo vengo a verte, ¿no? No, sí, claro. Está todo bien, no. No hay nada más que eso. Qué lindas las flores. Son para vos. Ay, gracias. O sea, bien. Está cumpliendo el arresto, está sacando fotos. Está mejorando. ¿Noah? ¿En serio? No te creo. Mi viejo me la manda. Ahora atravieso una fase de negación, pero... No, pará. No sigas. Todos se están equivocando. Tenemos que tener muy presente que nos quedan 35 días nada más. 5 semanas nada más para que se cumpla el plazo de 105 días que nos dieron. Si cuando llegue ese día no mostramos un cambio concreto, consistente, no algo superficial, algo cosmético, algo profundo, algo estructural. Si eso no sucede, cancelan el proyecto humano. El plazo también se cumple para vos, ¿no? Digo, ni siquiera sabes cuál es tu misión. Yo que vos me voy poniendo las pilas. Enano. Enano, dice. ¿Pero quién te comiste vos? Enana. Mary, necesitas la despensa. No te quedes con el vuelto. Soy chorro. Obvio que me lo voy a quedar. Me alegra que le pongas onda a este lugar. ¿Vas a hacer la tarea? Sí, pero no me molesta. ¿Segura? Tócate algo. Vale. ¿Y cuánto más querés? A ver, ¿cuántos tenés? 1, 2, 3... Mirá que no para nunca, ¿eh? Bueno, yo tampoco. Ven, andate con mamá. ¿Te gusta Matías? Sí, me gusta el tío. Hola. Soy yo. ¿Qué pasa que no viniste al penal? ¿Qué, hoy era la audiencia? Sí, flaco, me jodiste con esto y ahora no venís. Hasta tu viejo llegó ya. ¿Qué te pasa que estás así de colgado? ¿Y se puede aplazar la audiencia o no? ¿Estás en pedo? Pasa. Hola, hijo, ¿qué pasó? Escúchame, yo estoy acá porque vos me pediste que hiciera esto. ¿No vas a venir? Estoy retenido acá en la universidad, ¿viste todo lo que hablamos de la burocracia? ¿Estás con mamá? Me dijo que te iba a pasar a ver. Ah, no la vi. Va, en realidad no me llamó. ¿Pero puedes ocuparte vos de lo de Franco? Sí, claro, después hablamos. Te liberé de la tobillera, pero estás con libertad condicional con probation. ¿Entendés lo que es? Trabajo comunitario. Elegí qué vas a hacer. Son 114 horas. ¡Ey! ¿Te quedaste raro con el llamado recién? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, me pasa que tenía que hacer algo muy importante que no lo hice. Tenía que acompañar a un amigo y... Nada, se me pasó. No. Pero andá si tenés que ir, ¿eh? Todo bien, no pasa nada. Ah. Es un mensaje de Noah. Dice que quiere que hablemos. Hay que entender la lógica de la adicción. El adicto cree que su abstinencia termina cuando consume la sustancia a la que es adicto. Pero en verdad, en el momento en que terminan de consumir ese cigarrillo, se empieza a generar la abstinencia, que irá creciendo hasta volverse insoportable. No me esperaste para ducharnos juntos. Me encantaría, pero no puedo. Tengo una reunión de trabajo impostergable. Espera. Hola. Lara. Me vas a querer matar. Yo sé que tenemos esta reunión, pero sabes que estoy un poco atrasado. Acá con un imprevisto surgió. Ah, bueno, yo también tengo un imprevisto. Tengo más o menos para 1 hora. ¿Te complico mucho? No, dale, todo bien. Te espero. Dale, bueno, beso. Nosotros también podemos tener un imprevisto, ¿no? Tengo 1 hora. Esa es la lógica de la adicción. El bálsamo que calmará tu abstinencia es lo que en realidad te está generando más abstinencia. Sos algo de Mateo Alfaro, ¿no? Sí. Es mi hermano. ¿Por? Lo trasladaron hoy. Está acá.
Bastante cabrón, ¿eh? ¿Puedo verlo? Explícame por qué tiene que hacer esto. Este chico subió este video a internet, ¿sí? Y si este video se viraliza, la imagen de Azul puede correr riesgo. Ahora, si lo ignorás, quedas como una desalmada. Y si va, lo visita y este pibe después se mata igual. ¿Cómo queda ella? Queda peor. Bueno, ¿y entonces? Entonces tenés que ir a la casa de este chiquito, hablar con este chiquito y contenerlo, pero con distancia. ¿Ok? Bueno, vámonos ya. Solamente para llevarme la contra. Perfecto. Mentira. Deciles que te importa, Manuelito. ¿Vamos? No solo hay adictos al tabaco o al alcohol, hay adictos al trabajo, adictos a la comida o al hambre, adictos a la soledad o a la angustia. ¿Me vas a seguir ignorando? Me alcanzaba con soportarte ahí en el espejo, ahora también te imagino acá. Estoy acá. Salí por vos. Ya te lo dije 1000 veces, parecés porfiado. No quiero hablar de eso, no quiero. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Sos real? Yo me estoy volviendo loco, ¿no? Vos necesitas la verdad. Dale, te escucho. Decime. Para eso vine. Soy un ser de luz, Manuel. Del otro lado de los espejos está mi mundo. Mi lugar. Pero vine acá con una misión. Y es darte a vos todas las herramientas que necesitas para poder resolver los conflictos que tenés. Yo ya estoy delirando mucho. ¿No te das cuenta que vos no existís? Solamente yo te puedo ver. ¿Lito? ¿Quién es ese? ¿Lo ves? ¿Cómo no lo voy a ver si está acá? Hola, soy... ¿Tenés visitas? ¿Ella? Arréglate un poco, cambiar acá. Es un caos este cuarto. Ay, ponete esto. No. Bueno, es algo viral, ¿no? No, es una alergia nada más. ¡Despabilate, hijo! Tenés una visita importantísima. Hola. Hay adictos a otra persona. Y hay adictos a su propio ego. Vos actúa que te sentís mal, por favor. ¿Tiene epilepsia? Sí, es un tipo de epilepsia medio raro, es asintomático. Ahora hacía mucho que no tenía ningún episodio. Entiendo. Bueno, ocúpate de ella. Dale. ¿Estás bien? Bien. Sí, pero ¿por qué tanto show? Porque entraste en trance otra vez. ¡Ey, loca! Lo de la farmacia esta. Me caminé como 10 cuadras. Dame la posta, che. Toma. ¿Pasó algo? No. ¡Ey! ¿Cómo? ¿Lo agarrás? Uy, este perro es insoportable. ¿Cuánto me da por recuperar ese morral? Valentín, por favor. No me pinches ese negocio. Que te mejores. Un minuto, ¿eh? Sí, hola. Pendejo, ¿qué haces acá? ¿Qué hiciste ahora? ¿Y el viejo? Consiguió un buen traslado. Cuanto más lejos, mejor para vos. ¿Qué hiciste? Nada. Casi quedo pegado, pero zafé. No jodas. Escuchá una cosa. Hacé las cosas bien. ¿Me escuchás? ¿Qué carajo te dije yo, Vos tenés otra cabeza. Vos podés, pendejo. No te quiero ver acá. Es una mierda esto. Y vos podés zafar, Franco. ¿Vos también? No, yo ya no. Si yo pudiera cambiar mi vida, lo haría. Si pudiera volver el tiempo atrás y hacer todas las porquerías que hice para terminar acá, lo haría. No sabes cómo lo haría. Acá adentro se te pudre la cabeza. Vos estás a tiempo, Franco. Hace algo con tu vida. ¿La estás pasando mal? ¿Me escuchaste lo que te dije? Hace algo con tu vida. Prométemelo. Te buscas un laburo, lo que sea, pero te portás bien. Y nunca pises este lugar ni para visitarme. ¿Estamos? No me jodas, Mateo. No, que no me jodas. Prométemelo. No pises este lugar y haz las cosas bien. Franco, prométemelo, por favor.
Te lo prometo. Ven acá. Chao, maricón. Vamos, Alfaro. Hay adicciones muy extrañas, como por ejemplo, la adicción a la adrenalina que experimentan algunos delincuentes. Hay muchas formas de adicción y todos somos adictos a algo. Lo importante es no dejarse confundir y entender cuál es la verdadera adicción detrás de la adicción. Yo, por ejemplo, no soy adicto al sexo o a las mujeres. Soy adicto a la venganza. ¿Qué haces acá? Vine a visitarte. Pero vos y yo ya nos conocemos, ¿no? ¿De qué club de fans sos? No, de ninguno. Nos conocimos ese día que nos quedamos encerrados en ese lugar. ¿Te acuerdas que se inundó todo? Te preparó el baño. Fue un dulce. Sé dulce. Ah, cierto. Azul te quiere decir algo, Manuel. Lo que sí no sé si podemos hablar delante de él, es un tema delicado. Él sabe todo sobre mí. ¿Hiciste un video suicida también? Contacto, tranquila, con amor. No quise ser tan directa. Nos llegó tu video. Me alegra que no lo hayas hecho. Mi mamá no sabe nada. Por favor, no le digan nada. Abrazalo, necesita eso. Un abrazo. Deberías hablarlo, Manuel. La vida es un milagro. Vos sos un milagro. Vos valés por lo que sos. Necesita amor, Azul. Hablale desde el corazón. Si vos estás tan sola y desesperada como él. Busca ayuda. En tu familia, en tus amigos. Siempre hay una razón para vivir. Como digo en un tema mío, a reason to live. A ver, Manuel, ¿qué es lo que más feliz te hace en la vida vos? Cantar. No sabes lo que canta este. Invítalo a cantar con vos. ¿Qué te parece si cantamos algo juntos? En nuestro estudio. Pasas un día conmigo. Cantamos, grabamos. Quiero ayudarte a ver que la vida tiene un sentido. ¿Te gustaría? Le re gustaría. ¿Estamos de acuerdo, Manuel? Sí. Listo. Yo te llamo y arreglamos. ¿Vale? Soy Paul, no estoy. Deja tu mensaje. Paul, ¿qué onda, loco? Te estoy esperando, atendé el teléfono. Maya, no me cierra este pibe. Mira si se está usando. Ojo, no quiero ser mala onda, pero es el productor de Azul. No sé, esto me suena mal. Tu envidia suena mal. No es así. Matías, ¿por qué estás tan callado? Disculpe, ¿quién es la señora? No trates así a tu mamá. ¿Usted es mi mamá? Seas irónico. No, sí, claro, mamá. ¿Y qué haces acá, mamá? Vine porque Noah me contó de este lugar y bueno, quería saber de qué se trataba. Nada más que esto, hijo. ¿Vos viste algo? ¿Algo como que, mamá? Nada. Después te llamo. Escúchame, yo no le voy a contar a tu papá de este lugar que tienen, así que no hace falta que vos le cuente que yo pasé. Vos me mandaste un mensaje para que yo... ¿Para que veas a tu mamá? Para eso. Son frases, algunos números. Hay lugares también. ¿Y empezamos a anotar? Sí, dale. Jeremías 33.3. Es un pasaje bíblico ese. Track 8. India. Parallax. 24601. ¿Qué es eso? Sí, no se pueden ser señales o algo que esté por suceder. Hay que estar atentos. Acá lo tengo. Fue una revelación lo que tuvo Debbie. Hay que interpretarlo. Pero funcionó. Toqué los acordes que me pasaste y entró en trance. En 2 días venite con eso y lo estudiamos. No, Rocco, no. Mira lo que es esto, es un desastre. ¿Qué es esto, un casting por una película de terror? Estas minas son una más fea que la otra, son 9 cucos. Hacemos una fila acá de minas que estén todas buenas. Bueno, sos un inconformista, ¿por qué no pagás y listo? Eso es hacer trampa. Las minas tienen que caer por su voluntad a la boca del lobo.
No puede ser. Dale, ponete las pilas. Abrí los ojos. Te vas a comer tantas trompadas, chabón. Dale, pegá. Si sos un animalito, lo único que sabes hacer. Mira, te digo algo. Vos tenés cuidado, chabón, ¿sabes? Porque podés tener un accidente. Pegá, robá. Hacé lo que tengas que hacer para volver al lugar donde naciste. Un inodoro. Vamos, men. ¿Sos ocupa ahora? ¿Qué haces acá? ¿Te seguís comiendo a la princesita Pop? Todavía sigo recaliente. ¿Qué querés? ¿Vos seguís recaliente? Yo sigo recaliente con vos. Chabón, todavía me duele la jeta. Me recagaste. ¿Qué carajo querés? Vengo a proponerte un trabajo. Uno muy fácil. No, yo ya me abrí de eso. Tranquilo. Ese cuento hacéselo a tu chica. A mí no. Yo sé lo que sos, yo te conozco. Mira, yo sigo teniendo el mismo número de teléfono. Pensalo. Y llamame. Está lindo el lugar, ¿eh? Al principio es como un susurro. Después es como una picazón en las manos. Y al final es como un grito. El monstruo se vuelve a despertar y está hambriento. Bien, bien, bien. Muy bien, bien. Muy bien, el saquito ese, cambiámelo. Las rastas, muy bien ahí, me gusta. Muy bien, bien. No, acá estamos con un temita, ¿eh? El casting es para un programa de fierros de autos y no me estarías dando con el perfil. No. Bueno. Bien, bien. Te dejo un numerito. Hacé la fila, ahí te tomo los datos. No, pero yo vivo acá. Bueno. Bueno, chicas, cortesía de la casa. Cualquier cosa, consulta al convano. No. Fuera. Se van. Me tienen harta me tienen. Fuera, se van de la cocina. No pueden estar yendo al hotel. Es un circo. ¿Qué pasa? ¿Qué bardeás a la chica, loco? Semejante burra que tiene. No seas envidiosa, ¿querés? Te voy a talar las patas, enano. ¡Ey! ¿Qué pasa? Y ve tanta mina linda, y es tan fea que se enoja, ¿viste? Pobre. No. Dámela, soltá, pendejo. Chicas, esperen. Hola. Agustina, no puedo ocupar el teléfono ahora. Estoy esperando una llamada importante. Chau. ¿De Paul? ¿Tenés novedades? ¿Lo llamaste? 1000 veces lo llamé. No sé, no me atiende. Algo pasó, porque yo el tema lo grabé y quedó bárbaro. O sea, algo pasó. Hace 2 días que no sé nada de él. Hola. Sí, ahí bajo. Azul, llegaron. Hola. ¿Quién habla? Yo. ¿Qué quieres hablar con Paul, eh? Pásame con él, gato barato. Ahórrate la humillación, ¿sí? ¿Qué pasó? Está en la casa de Azul. Lo voy a encarar. Para Maya, no te van a abrir la puerta. Es un muñeco de torta. Un horror. Es un tierno. Qué bueno que estás acá. Te juro, no pude dormir. No veía la hora de que llegara este momento. No sobreactúes. Lo humillás. Y no sobreactúo, te lo juro. Hablo aunque no parezca. Yo soy su traductor. Nos complementamos bastante bien. Yo soy Gopal. Hola. Bueno. Bueno, ¿cuándo arrancamos? ¿Yo puedo ir al baño? Claro, lindo. Es ahí al fondo, ¿sí? Azul. Venimos. Acompañala al baño a ver si se nos mata acá. Ahogate en vodka, por ¿Por qué favor. no pasas? ¿Sí? Anda, está ahí al fondo del pasillo. Yo te acompaño. Qué linda camisa. Dale, es horrible, no me mientas. Bueno, Noah me mandó un mensaje pidiéndome que vaya para el hotel y cuando llego estaba él con la mamá de Matías. Imagino que estaban teniendo sexo y que Noah quería que Matías lo supiera, no sé. ¿Y por qué le haría eso a Matías?
¿Venganza? Puede ser. ¿Vos le hiciste algo a Noah? ¿O sabes de algo que Matías le haya hecho a Noah? No. Te me hacías el amigo y te comías a Emma. ¿Qué te gusta, Emma, estúpido? Es una basura ese tipo. Y te cuento la frutilla del postre. Organizó un falso casting para manipular mujeres y tener sexo con ellas. ¡Qué desagradable! Si me venís a buscar a mí, hoy no estoy disponible. ¿Qué es esto? ¿Cómo que es esto? Es un trabajo práctico de antropología que estamos haciendo. Estoy elaborando una nueva hipótesis. Sos patético. Ya sé lo que haces. Hiciste un casting para conseguir mujeres. Me das lástima. No. En todo caso te da celos. ¿Por qué denigras tanto a la mujer? No. Yo no denigro a nadie. No les pongo un arma en la cabeza. Solamente les doy lo que quieren, lo que necesitan. Eso que tanto te hace falta a vos. Una alegría. Inti, ¿me escuchás? Sí, lo de las revelaciones de Debbie. ¿Qué hacemos? Te decía que saqué copias para todos, así me ayudan a interpretarlas. Creo que pueden ser señales y que a cualquiera le pueden aparecer. Vamos. ¿Qué pasa con ella? No, es que Emma está muy mal. Y bueno, se aferró a Matías y yo la estoy ayudando, nada más. Es muy noble de tu parte. ¿Pero Franco? Muy bien, encaminado. Pensé que te ibas a perder, ¿eh? Hacela corta. ¿Cuál es el trabajo? Una señora de las 4 décadas. Cheta, ricachona. Le gustan mucho los pendejos. Hay que hacerle el novio, parece que cae. Y después, afanarle. Mira, ahí está. Ah, bueno, veo que estás obsesionada. No, sacame esa cara de comer un limón que tenés. Esa mala onda porque no va. Si vos me dejás, yo te la cambio en una noche. Nada más. ¿Qué pasa? ¿Tan mal te fue con los pibes? ¿Eh? ¿Que tenés un complejo con tu cuerpo? No sé, fíjate. Hace terapia. Pero así no te toco ni a palos, ¿eh? Si sos así de infumable en la cama, me pego un tiro. ¡Basta! Abrí tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces, Noah? Por venganza. Mira, cuando arranqué era tal cual sos vos. Tímido, retraído, para adentro. Mal vestida. Igual que vos ahora. Norala, no seas tan artificial. Llegale al corazón. ¿Te cuento mi secreto para cuando tengo pánico escénico? A veces me pasa, no muchas, claro. 2 medidas de whisky, ya lo sé. No, creo que no tenemos que recurrir al alcohol para motivarnos, no. ¿Por qué no le mostrás un poquito? Mostrale tu talento, dale. ¿Por qué no calentamos un poco la voz? Eso, vamos a calentar un poquito. Que Soy medio difónico. Está retraído, está pobrecito. Un perfil bajo siempre, él no sabe, no se da cuenta que le puede pasar el trapo a cualquiera. Yo así estoy bien. En serio, gracias. No hacía falta que hagan esto por mí. Sí, Manuelito. Yo necesito hacerlo por vos y por mí. La vida es una sola. Bueno, eso te lo puedo llegar a discutir. Vos deberías hablar menos. El protagonista acá es tu amigo, ¿ok? Yo arranco, vos seguime. Ahora o nunca, aunque te duela, aunque te partas en 1000 pedazos, Si nadie escucha en el desierto, el amor grita, llegó tu tiempo. Despierta ahora y abre tu
tus cielos, verás las señales si estás despierto aquí. Las adicciones son difíciles de cortar porque no las vemos como un problema, sino como una solución. Al tabaco, al alcohol, a la comida, a una mala relación, a la adrenalina o al maltrato. Sea la adicción que fuere, todas nos garantizan algo. Por un rato, vamos a dejar de sentir ese dolor profundo que llevamos siempre como una cruz. Sí, ya terminé. Bueno, dale, ¿quedamos así? Voy para allá, dale. Bueno, beso. Bye. Chao. Ah, gracias. De nada, Lara. ¿De dónde me conoces? Acá, del club. Nos vimos un montón de veces. No te ubico. Bueno, si tenés un ratito, te cuento quién soy. Uno cree que la adicción tiene una fuerza más poderosa que la voluntad. En realidad, el adicto sí tiene fuerza de voluntad. Tiene la férrea voluntad de no sentir ese dolor profundo en su alma. No es a la violencia lo que es adicto un violento, sino a esa adrenalina que por un rato enmascara su dolor. Despierta ahora y abre tus cielos, verás las señales si estás despierto. Tu amiguito, tu amiguito, ¿Hola? no está, no sé, desapareció, ¿no? El enano se fue hace rato. Ah, y recién me lo dice. Disculpame, querido, yo no soy su acompañante terapéutico. Él estaba ahí mirando con cara de ternero degollado. Y se fue, no sé, se había sentido opacado por vos, que estabas acá cantando. Me mato. No, por favor. Por acá. Bueno, hablamos de lo importante. La renovación de contrato de mi hija. Me parece que no está muy urgida de firmar Azul, ¿no? Quiero mejores condiciones. Mamá lo arregla. Vos quiere mejores condiciones. Yo también. Y quiero una mayor participación, Paul. Un porcentaje más grande de las ganancias. Una porción más generosa de la torta. Hay otros productores que la quieren, ¿eh? Hay otros artistas también. ¿Quién, por ejemplo? ¿Maya? ¿Te pensás que no me di cuenta de lo que hiciste, Paul? Sos muy básico. Hacerle el entre a Maya para que me dé miedo o celos o lo que sea. A Maya elegiste, no existe. Me subestimás encima. Búscate un artista de verdad, Paul. Sos perversa, Azul. ¿Por qué una persona lastima una y otra vez a otra? Porque puede. Porque el golpeado lo permite. Mirá lo que me haces hacer. Seguirte hasta tu casa con el ramo de flores. Para mí es demasiado, pero te juro que eso es lo que generás. ¿Qué haces acá, pendejo? Mira, Lara, yo te vi varias veces ya en el club y la verdad es que me encantás. Anda, que puede llegar mi marido. No soy celoso, ¿eh? En los años 60 casi nadie sabía que fumar hace mal. En la actualidad nadie lo ignora. ¿Qué poderosa razón lleva a alguien a hacer algo a sabiendas de que le hace mal? ¿Pasa? El adicto al juego sabe que siempre gana el casino. Sí sabe que va a perder. ¿Alguien cree que un jugador juega para ganar? Mamá, no te muevas porque te quemo. Quédate tranquila y no pasa nada. ¿Qué pasa? Quédate quieto. Quédate quieto, loco. No te muevas. No te muevas. Tranquilo. ¡Cállate la boca! Tranquilo. ¡Cállate la boca! ¡Quédate quieto, Lara! El adicto sabe muy bien lo que pierde, pero también él, y solo él, sabe lo que gana. No puede ser. Una emoción tan fuerte que lo deja aturdido, anestesiado. Eso busco. Anestesiarme. No sentir. Por eso sos adicto a las mujeres. No soy adicto a las mujeres.
Soy adicto a la venganza, ya te lo dije. ¿Venganza contra quién? Contra las mujeres. Contra ella. ¿Ella quién es? Mi mamá. Mi viejo la ama demasiado. Por eso la trata así. La desprecia, la denigra, la humilla. Porque ella lo traicionó. Se acostó con su hermano. Mi tío lo traicionó. Yo no soy hijo de Justo. Soy hijo de mi tío. Que está muerto. La detesto, Venecia, la odio. Y en cada mujer que denigrás, que humillás, sentís que te vengas de ella. Pero no alcanza. Necesitas perdonarla, ¿no? La odio. La odio. Creo que la amás demasiado. Y por eso te duele tanto lo que pasó. Todos los adictos tenemos algo en común. Todos tenemos demasiado dolor. ¿Fuiste a buscar todos mis CDs? Y sí, una de las pistas dice track 8. Y bueno, yo creo que las revelaciones tienen que ver con vos, ¿no? O con cualquiera. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Escuchar todos los tracks número 8 de todos los CDs? Bueno, ¿tenés una idea mejor? No. ¿Elegimos al azar? Dale. Ah, perdón, venía a escribir mi bitácora. ¿Les molesta que escriba acá? No, pasa. Estábamos analizando las revelaciones de Debbie. Ahora íbamos a escuchar una canción, pero haz lo que tengas que hacer. Escucha, no me molesta. Dale. ¿Vos estás bien? Sí. Te informo que usé mi don por segunda vez. Esta vez con Noah. ¿Ah, sí? Sí, necesitaba desconectarlo. Por eso estoy así, conmovida. Necesito escribir mi bitácora para terminar de entender lo que pasó. Bueno, dale, adelante. Noah es un experto en adicciones. Hijo de un tabacalero, sabe muy bien de eso. Hoy Noah me regaló una enseñanza. Todos los adictos tienen algo en común. Demasiado dolor. Y yo sé que ahí donde hay demasiado dolor, hay también demasiado amor. Iré a buscarte a lo hondo, a donde deba encontrarte. Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Iré a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta. Iré a buscarte a tu infierno. ¿Qué le pasa a mi bebé? Allí donde quema el miedo. ¿Qué pasa, mi nene? Iré a buscarte en lo oscuro. Al piso. No pasa nada. Iré a buscarte, no temas, que en mi caída tú vuelas. Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector. ¿Pensaste que Paul te eligió de verdad? Quien despierta en ti el amor. Maya, desaparecé. ¡Moriste enferma! ¿Qué te pasa, mi vida? Demasiado amor puede ahogar, puede anular,
Amar demasiado o ser demasiado amado puede ser tan peligroso como no amar o no ser amado. Pero siempre ahí donde hay dolor, hay amor. Demasiado amor. Y por eso duele. Ahora comprendo mi error. Me había enfocado en la adicción de Noah y no pude ver su dolor. Me acaban de llamar de la casa de Matías. Pasó algo terrible. Ya no tengo 8. Para mí sí. Come. El señor justo no está en casa, ni va a volver. ¿Qué quiere comer? Después vemos, Amanda. Anda, gracias. ¿Querés contarme lo que te tiene tan triste? No sé. No sé qué me pasa. Siento algo que nunca en mi vida me había pasado. Yo no soy así, mamá. Yo decidí no ser así. Elegí no mirarte más. No buscarte, no esperarte. Elegí seguir. No, mi amor. Yo te entiendo. No me entendés. Si justo hubiera hecho lo que hiciste vos, no me hubiera sorprendido. Ni dolido, lo hubiera aceptado, justificado. Es justo. Pero vos... No, mamá. Vos siempre fuiste perfecta para mí. Me cuidaste. Siempre me quisiste. Yo te miraba a los ojos y sabía que estabas para protegerme. Si yo me caía, si yo lloraba, vos estabas ahí. Yo buscaba tus ojos. Si justo me maltrataba, me insultaba, se ponía rígido, yo sabía que vos estabas ahí. Sabía que me ibas a proteger. Por eso no puedo perdonarte. ¿Qué no me podés perdonar, no? ¿Cuándo dejé de quererte? De cuidarte. De mirarte a los ojos. ¿Cuándo dejé de estar ahí para vos? Me traicionaste. ¿A vos? A papá. A nuestra familia. Me mentiste, mamá. Yo nunca te mentí, hijo. Solo que hay verdades que no siempre se pueden decir. Yo te amaba demasiado. Yo te voy a amar siempre. Me robaste la verdad. Me robaste a mi papá. Cuando un humano sufre, no hay que preguntarle qué te duele, sino quién te duele. Porque detrás de un gran dolor, siempre hay un gran amor. Vení conmigo. Estuve estudiando cada una de las inscripciones. Pero no tengo respuestas todavía. Son ellos los que van a tener las respuestas. De lo que podemos estar seguros es que se está por producir un evento importante. ¿Y cómo nos preparamos? ¿No estás pensando bien? No te preparas para algo así. Solo hay que entender. Debbie solo vio partes del rompecabezas. Pero no hace falta armarlo entero para ver el dibujo, ¿no? No. Entiendo. Pero... tu hijo.
hasta un mañana. ¿Por qué no te vi antes? Soy de otro planeta. Hace mucho que no te escuchaba cantar. Desde el día que me quisiste besar, ¿no? Desde el día que te escapaste, ir hasta el río, ¿no? Y no me dejaste opción. ¿Era eso? O un beso. ¿Qué hacemos? Noah fue testigo de mi muerte, Raymond. ¿Ajedrez? Tu revelación tiene que ver con un tablero de ajedrez, Debbie. Noah vio cuando justo me mató. Es cómplice. Hola. Llamala a la mina, apretala, decirle que si no me larga vos vas a boquear todo. París está en mi cuarto. Imagínatelo. Mi cama puede ser un barco o la campiña francesa. Con otra funcionará, pero conmigo no. Yo me voy. ¿Por qué? Porque sí. Me tengo que ir. Mirá, antes está buenísimo el coro. ¿Qué coro? Si no vino nadie. Somos nosotros dos nomás. Bueno, por algo se empieza. Buenas. ¿Puede ser que aquí hay una audición para coro o algo así? Sí, sí. Hola. Libera al pibe que te quisiste comer en tu casa. O el juez y tu hijo se enteran que te comes pendejos en ratos libres. Los va a matar a las dos, Jan. Los va a matar. Me están chantajeando. ¿Cómo quién? Bajame la guardia, vengo con banderita, ¿eh? En son de paz. Flaca, por favor, no seas tan idiota. ¿Vos creés que yo lo escrache al juez? ¿Eh? ¿Que venda la foto a una revista y lo publiquen por todos lados? ¿Eso querés?